Bueno, en este video vamos a hacer segundo tejido. Ya lo habrán visto en algún short que tiene el ojo de Horus, así que vamos a empezar con el tejido y en los próximos videos voy a subir el tutorial para hacer el ojo. Si quieren hacer un choker van a necesitar para las guías 2 hilos de 1 metro, 4 hilos de 4 metros. Si quieren hacer una pulsera van a usar 4 hilos de 2 metros y 2 guías de 60. Esas son las medidas para que tengan una idea. Agarramos las 2 guías y los cruzamos. Los hilos que tejen siempre van a ir por debajo. Con ese tejemos y estas son las guías. Arrancamos haciendo una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Repetimos una vez más. Una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Esto lo vamos a hacer con todos los hilos. Hay que pasarlos para el otro lado. Repetimos. Pasamos por debajo y hacemos una P por arriba, entra por el medio, ajustamos, repetimos, hacemos la P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Seguimos con este, hacemos una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Volvemos a repetir, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ahora seguimos con el último y lo mismo, una P por arriba, ajustamos y repetimos, una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Esta es la primera parte. Acomodamos bien, pero vamos a tejer con estos. Vamos ajustando uno por uno para que quede bien firme y prolijo. A las guías las dejamos por un ratito, no la vamos a usar, vamos a tejer con estos. Acá vamos a hacer esa especie de olitas. Recuerden que siempre los que tejen van por debajo. Tomamos esta, la primera, con este hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Repetimos, un 4 por arriba y ajustamos. Ajustamos bien. Ahora con este está por arriba y este por debajo, siempre por debajo. Hacemos un 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ahora hacemos lo mismo con este, 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una vez más, un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ahora tenemos que volver usando la misma guía y tejiendo con los mismos hilos, pero antes siempre acomoden, ajusten bien. Esta es la guía. Ahora volvemos, pero haciendo una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Ajustamos bien, repetimos la P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Seguimos con este. Hacemos la P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, la P por arriba, entra por el medio y ajustamos.
Este lo dejamos a un lado, no lo vamos a usar ahora. Y ahora volvemos hacia la derecha y tejemos con estos dos. Ahora, en vez de la P, vamos a hacer un 4. Por arriba, entra por el medio y ajustamos. Repetimos, un 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Seguimos con este. Hacemos el 4 por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba, entra y ajustamos. Acomodamos bien. Ahora tenemos que volver hacia la izquierda y volvemos haciendo la P. Este pasa por arriba, los hilos que tejen quedan por debajo. Tomamos este y hacemos la P por arriba, ajustamos bien, repetimos la P por arriba, ajustamos, seguimos con este, P por arriba, ajustamos, P por arriba y ajustamos. Ahora vamos a tomar el hilo que habíamos dejado en el paso anterior libre. Esta es la guía y esta es el que dejamos antes sin tejer, y ahora vamos a usarlo haciendo una P por arriba, pero en este caso tienen que ajustarlo bien, que quede bien pegado. Hacemos la P por arriba y vamos acomodando, apretando bien fuerte, sin miedo. Volvemos a hacer la P por arriba y ajustamos, sin miedo. Acá ya tenemos la mitad del tejido, vamos apretando bien. Esto que acabamos de hacer lo tenemos que repetir. Ahora tenemos que ir hacia la derecha, tejiendo con todos los hilos. Y empezamos. Pasa por arriba, estos están por debajo. Hacemos 4 por arriba y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Seguimos con este, 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba, ajustamos, acomodamos bien, seguimos con este, 4 por arriba, ajustamos y 4 por arriba y ajustamos bien. Ahora tenemos que volver hacia la izquierda. Recuerden que la guía siempre va por arriba. A este lo dejamos y tejemos con estos dos. Volvemos haciendo una P por arriba, ajustamos, otra vez P por arriba, ajustamos, seguimos con este, P por arriba, ajustamos y P por arriba y ajustamos. Solamente tejemos con estos dos hilos, acomodamos bien. Ahora vamos hacia la derecha y volvemos haciendo 4. Arrancamos 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba,
ajustamos. Seguimos con este. 4 por arriba. Y 4 por arriba. Ahora vamos a volver hacia la izquierda y vamos a tejer con los 3 hilos, como habíamos hecho antes. Y volvemos haciendo una P por arriba, entra por el medio y ajustamos. Una vez más, P por arriba y ajustamos. Seguimos con este. P por arriba y ajustamos. Una vez más, P por arriba y ajustamos. Ahora tomamos el hilo que habíamos dejado en el paso anterior sin tejer y repetimos otra vez lo que hicimos antes. Hacemos la P por arriba y tienen que ajustarlo bien, sin miedo. Así queda todo bien junto. Hacemos una P por arriba, sin miedo, apretando bien fuerte. No importa si se dobla, después lo acomodamos. Sí o sí tiene que estar bien apretado para que quede bien el diseño. Y hacemos la P que falta por arriba. De esta manera ya tenemos las onditas hechas. Ahora lo tenemos que fijar en las guías. Y antes de hacer eso vamos acomodando sin miedo. Una por una vamos tirando para que el nudo quede bien apretado. Vamos dándole forma. Ahora agarramos las 2 guías. Y estas guías van a ser tejidas por estos 4 hilos, como habíamos hecho al principio, solo que en este caso volvemos con las guías hacia la derecha y vamos a tejer haciendo un 4 por arriba. Acá ajustan bien otra vez, volvemos a hacer un 4 por arriba y apretamos bien, fuerte, acá sí, bien fuerte, que se vayan uniendo los nudos para que se vaya pegando el nudo que hicimos antes con los nuevos. Seguimos con este, hacemos un 4 por arriba, ajustamos bien fuerte, un 4 por arriba, bien fuerte, vamos acomodando. Seguimos con este, 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba, ajustamos y con este cerramos, haciendo un 4 otra vez por arriba y una vez más 4 por arriba y apretamos. Ahora tenemos que repetir lo que hicimos en el paso anterior. Se hacen las onditas de este lado, pero antes de eso tenemos que ir agarrando uno por uno los hilos y apretando, porque no todos los nudos quedan iguales, no siempre quedan con la misma presión. Y bueno, hay que ir dándole forma. Así el tejido va quedando bien pegado. Acá más o menos ya se ve cómo queda. Tenemos que repetir lo que hicimos antes de hacer las onditas. Se dejan las guías de un lado y se tejen con los otros hilos. Acá más o menos voy a ir dejándolo un poco con velocidad rápida, ya que es el mismo paso que hicimos antes con el que empezamos, solamente que si empezamos de un lado haciendo la P, en este caso vamos a empezar haciendo un 4, y si antes lo hicimos haciendo un 4, ahora tenemos que hacer una P. La idea de los tutoriales que hago es que aprendan de cómo se hace, pero nunca dejen de lado que cuando ustedes lo tienen ahí en la mano a los hilos, tienen que ir fijándose qué cosas quedan bien y cuáles no,
pasa mucho cuando uso piedras, y yo también vi tutoriales donde no me quedaba igual al video que vi, y no era porque me enseñaron mal o estaba mal explicado, sino que cada piedra tiene su medida, sus efectos, detalles, la forma que yo tejo, la forma que ellos tejen, ustedes tejen, todo eso te va condicionando un poco, y al menos yo lo tomo así a los videos que he visto, y los que trato de hacer es darle un paso a paso, pero nunca dejen de usar sus mañas, digamos. Si yo hago 3 nudos y me queda bien y a ustedes no, háganlo de 4 o de 5 nudos, no pasa nada. La idea es que a ustedes les quede bien, que ustedes estén conformes de cómo quedó. Recuerden que cuando tejemos sobre las guías hay que apretar bien fuerte. De esta manera logramos esa curva, esa viborita que va por el centro. Y bueno, acá ya estamos llegando al final. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me hacen preguntas que siempre trato de responder, ya sea por acá, por Instagram, por TikTok, en donde vean algo mío. Ustedes pregunten que tarde o temprano respondo. Y bueno, y así quedaría. Como verán, es algo que va y viene, se repite, no cambia nada. Una vez que ya tengan la medida del largo deseado, con estas 2 guías hacen una trenza y tendrán un choker o una pulsera, depende de lo que le hayan encargado o lo que se hagan para ustedes. Como dije, en los próximos videos se viene el ojo de Horus, así lo ponen como colgante, queda muy bien en este tejido.